Bueno, me complace muchísimo poder estar aquí con mis compañeros y amigos, gente entusiasta con estos temas del medio ambiente. Bienvenidos a Radio Funglode, a su espacio Colibrí Radio. Hoy nos toca hablar con el profesor Almonte y Daneris y este servidor César Vargas sobre un tema que aparentemente cada día tiene más importancia. Y tiene más importancia porque todos los días estamos todos moviéndonos hacia el mismo lugar. Ciudades sostenibles es el tema que nos vamos a enfrascar en conocer en el día de hoy, y el contraste está ahí. Hace apenas 40 años la población dominicana estaba diseminada en todo el país. Hoy más de la mitad de los dominicanos nos concentramos en apenas las principales ciudades, sobre todo en las ciudades costeras. Profesor Almonte, ¿qué le parece a usted este tema y cómo abordamos el que las ciudades sean cada día más sostenibles? Bueno, saludos a todos los que nos escuchan y nos ven por Radio Fulglode y por todas las redes sociales que transmite este programa. Yo creo que este tema es uno de los temas más pertinentes que se debe abordar y desarrollar en esta época del año y en esta coyuntura donde se aproxima la toma de posesión de un nuevo gobierno y en consecuencia la posibilidad de que se adopten políticas públicas ambientales que garanticen la sostenibilidad y la protección y conservación del patrimonio natural de la nación dominicana. Ciudades sostenibles, tú lo has dicho, más del 86% de la población dominicana hoy vive en ciudades. Se nota continuamente la progresiva migración de un conjunto de especies de biodiversidad hacia áreas urbanas. Áreas urbanas. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque las actividades humanas están impactando los sitios, los lugares donde estas especies normalmente habitan, y tienen que buscar forma de construir su vida en espacios periurbanos o urbanos. Y es fundamental para la gestión ambiental del territorio de cualquier país. En América Latina ya eso se ha comprendido perfectamente, y usted va tanto en Sudamérica como en Centroamérica y ve una política pública orientada a conservar las áreas urbanas en condiciones de que sean sitios adecuados para preservar la biodiversidad. Y para, con esa preservación de la biodiversidad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, no es solamente la conservación en sí de las especies que habitan en las ciudades, sino que esa protección, esa conservación de las especies se traduce en un ambiente adecuado que garantiza la mejor calidad de vida de los ciudadanos que habitan las ciudades. De tal manera que es un tema fundamental en la República Dominicana. Es crucial abordar el tema de la sostenibilidad de las ciudades desde el punto de vista ambiental, porque aquí tenemos serias limitaciones. Así es, profesor. Como usted dice, nos abocamos a un nuevo gobierno que se va a instalar recientemente. Un nuevo gobierno que es viejo, que es una reelección del presidente actual, pero también en lo municipal acontece lo mismo, hablando prácticamente de la principal ciudad nuestra, que es la ciudad de Santo Domingo. Y respondiendo, César, a tu pregunta, abundando en lo que decía el profesor, se hace cada vez más necesario hablar de ciudades sostenibles, porque nada más hay que ver lo que ha acontecido en noviembre, lo que aconteció en noviembre y que había acontecido en noviembre del año pasado también, y hace un par de semanas también que se inundó la ciudad y que tuvimos, es decir, nosotros hemos tenido pérdidas multimillonarias en propiedades y bienes, y hasta vidas humanas hemos perdido, porque cuando se habla de ciudades sostenibles
no solo se puede hablar de biodiversidad, de la conservación de la flora y de la fauna en la ciudad. La sostenibilidad de las ciudades aborda otros aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, aborda el tránsito y la movilidad urbanas, aborda temas como la de seguridad ciudadana. Sí, porque cuando hablamos de calidad de vida, tienen que ver muchísimos aspectos, y eso es lo que, por eso es que este es un tema que hablamos también de salud y de acceso a educación, acceso a tecnologías y a medios, acceso, por ejemplo, a Internet. Son cuestiones que hoy día son de los parámetros que se miden para determinar qué tan sostenible es una ciudad. Yo te tengo una pregunta. ¿Qué es más sostenible? Y no quiero que me la responda ahora. Yo le voy a hacer otra pregunta al profesor Almonte y te voy a hacer esta pregunta, pero yo creo que tú le vayas dando caco. ¿Qué es más sostenible? ¿Vivir en un edificio o vivir en una casa? Y al profesor Almonte le quiero comentar lo siguiente. Usted hizo una presentación sobre las políticas públicas ambientales muy extensa, y en esa presentación usted planteaba 4 elementos que son indispensables para la definición de las políticas públicas. ¿Cuáles fueron esos elementos que usted identificó que son indispensables para la creación de cualquier proyecto o actividad que parta del Estado para poder, digamos que regular o mejorar las condiciones de la vida en las ciudades en términos ambientales? Bueno, sí, fue una presentación bastante extensa, que tratamos de hacer una aproximación a los elementos cruciales, fundamentales de una política pública ambiental. La primera es el diagnóstico. La primera, el primer elemento clave para formular una política efectiva es tener una idea clara de los problemas. ¿Qué nos asombra? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que cambiar? ¿En qué condiciones están? En la medida en que ese diagnóstico sea profundo y hacia los lados abarque más, en esa misma medida las políticas públicas van a ser más eficientes, van a estar más formuladas. Eso es fundamental, crucial. El otro elemento importante, después de un buen diagnóstico, es asegurar la participación de los actores involucrados en el problema que se va a enfrentar. Es decir, nosotros cuando formulamos política pública debemos dejar de ser misas de obispo. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en el sector ambiental se da mucho esa misa de obispo. Si vamos a hacer una formulación de política sobre, por ejemplo, manejo de agregados, queremos que el proceso de formulación de política lo hagan los que están en contra del uso de los agregados. Y todo aquel que usa agregados, que está vinculado a su actividad económica al trabajo de los agregados, lo sacamos. Porque ese es un agresor, es un enemigo, ese no está con nosotros. Y los usuarios, y los usuarios de ese recurso. Es decir, queremos hacer solamente que participen en los procesos la gente que están convertidos, los que son de nuestra perspectiva, y eso evidentemente no garantiza o anula la posibilidad de que la política pública en esa área considere todas las dimensiones, las múltiples perspectivas. Usted mencionó en la presentación que hay 4 ejes: el ambiental, el social, el cultural y el otro que no recuerdo. Pero yo, antes de pasar a que tú me respondas lo del casco, de si es mejor vivir en la ciudad, en el campo, en una casa o un apartamento, yo creo que el profesor nos reflexione dentro de un minutito sobre algo que usted puso en la presentación, que usted decía, que Charles de Gaulle decía, que la participación en la política es una cosa muy seria para solamente dejárselo a los políticos. Yo creo que usted abunde en eso sobre un momento, pero ahora yo creo que tú nos respondas a esa cámara, el público que está ahí. ¿Es mejor vivir en un edificio aquí en la capital de 10 pisos, 8 pisos, 9 pisos? ¿O es menos impactante para la población urbana, digo, de la biodiversidad urbana, para el aire, el aprovechamiento del sol, el suelo puede absorber los contaminantes? En términos ambientales, ¿qué es más eficiente? ¿Qué es mejor? ¿Qué es menos malo? ¿Vivir en un apartamento o vivir en una casa?
Bueno, no es el lugar donde tú vives lo que define que si tú eres más o menos sostenible. Es la forma como tú lo haces. Tiene que ver básicamente qué tipo de energía tú usas, qué cantidad de energía tú usas, cómo manejas tus residuos, cómo aprovechas los recursos naturales que tienes a mano. Como dirían, la huella ecológica. ¿Cuál es tu huella ecológica? Es tú procurar, en resumen, es tú procurar reducir tu huella ecológica en el planeta en las actividades que tú desarrollas. Si en un apartamento o en una casa, si tú aprovechas la luz solar para iluminarte durante el día mientras haya luz, ajá, y no tienes que prender las bombillas, entonces tú estás haciendo un ahorro de energía, tú estás disminuyendo tu huella ecológica en el planeta. Si tú, por ejemplo, compras productos locales que no viajan enormes distancias desde China o desde Estados Unidos y consumes productos que se están generando, produciendo en la misma zona donde tú vives, entonces tú estás contribuyendo a reducir salvo tu que huella esos productos se estén reproduciendo, sí, contaminando el medio ambiente de Constanza, exacto, y de Rancho Arriba. Tú también debes elegir los productos que se elaboran utilizando energías renovables en lugares donde no afectan fuentes de agua. Si son productos agrícolas en tierras de vocación agrícola, no como tú dices en la montaña, allá arriba desmontando áreas protegidas o zonas boscosas o devastando cabeceras de río para producir plátano, yautía o ñame. ¿Entiendes? Eso es. La sostenibilidad tienes que definirla sobre la base de reducir tu huella ecológica. Eso te estoy diciendo, eso se aplica a una persona, pero eso también se lleva a una empresa, eso también se lleva a una institución pública, eso se lleva a una ciudad y eso se lleva a una nación. Hay que escalarlo. Yo creo que tú has remitido a una palabra que le vuelve a tocar al monte de tener que referirse a eso, y es que tú estás hablando de que la gente debería, digamos que preferir, ¿no?, tener una escogencia sobre la base de que cuál producto impacta menos, pero cuando tú no tienes ni transparencia ni participación, ¿cómo la gente puede saber que el plátano que está comprando en el colmado o el tomate o el queso que se está produciendo no se produjo con toda la descarga de aguas residuales en un río? Entonces ahí volvemos al tema de la participación. ¿Cómo en términos ambientales en este país está organizada la forma en que la gente pueda participar? ¿Qué tan difícil, qué tan fácil, qué tanto caso le hacen a uno las autoridades y el país o el sistema cuando uno quiere participar en los procesos ambientales? Yo quisiera decir algo antes que el profesor intervenga en ese sentido, tuyo, César. Mira, es que el tema que ha abordado el profesor de las políticas públicas, las acciones individuales de los ciudadanos y las buenas intenciones, no es que no son importantes, pero en ausencia de políticas públicas que estén dirigidas a hacer de la ciudad una ciudad sostenible, las acciones no individuales no llegan lejos, porque las políticas tienen que haber, necesitamos que haya políticas públicas para que las buenas intenciones, el buen deseo, la buena voluntad de los ciudadanos encuentre un espacio fértil para que pueda prosperar, para que podamos tener éxito como ciudad sostenible. Mira, yo creo que es clave eso que preguntó César. Es decir, ¿en qué medida el sistema legal ambiental o, en sentido general, de vinculación del Estado con la sociedad y del Estado, sociedad y el individuo, promueve y garantiza la participación ciudadana, la participación pública, la participación de los sectores sociales, no solamente como personas, sino como conglomerado social, organizacional, organizado. Eso es clave. Aquí, en República Dominicana, el marco institucional y legal está claro en relación a la necesidad y a la pertinencia y obligatoriedad de la participación pública
en la formulación de políticas y en la ejecución de políticas. Y en la fiscalización de políticas. Sí, ejecución, sí, lo que implica la llevar a cabo y evaluar y fiscalizar su cumplimiento. Eso está claro en la ley 6400, pero eso está claro en la ley que regula la relación entre el Estado y la sociedad. Eso está claro. Y sí, aquí en República Dominicana, por ejemplo, no es legalmente válido un reglamento que se haga para normar una actividad, un servicio que ofrezca una institución al público y en la formulación de ese reglamento no participe el público. Eso es ilegal. No, eso lo hacen los técnicos interinstitucionales. Bueno, legalmente, ese reglamento es ilegal. Claro. Es decir, en el caso de la gestión ambiental. Pero hay otra cosa también, profesor. No solo que a veces no llaman a las entidades interesadas a participar, sino que a veces cuando las llaman, también el proceso de participación tiene que ser real. No puede ser una caricatura. No puede ser, ven, di ahí, siéntate ahí, te hago una presentación de lo que yo estoy haciendo y quédate callado. Ya lo viste. Un continente sin contenido. Ya participaste. No ha participado. No ha participado. Eso no es participación. Eso es simplemente traerlo como oyente, asentarlo ahí y cosas. La participación implica que ese individuo o esas organizaciones que están ahí tienen la posibilidad de opinar y lo que dicen se toma en cuenta en la formulación de esa política. No solamente que se tome en cuenta desde el punto de vista de ser considerada, porque realmente la ley, el marco jurídico no crea una relación vinculante en el proceso de consulta pública y de participación. La ley no llega. Ese es un tema muy interesante. Nosotros tratamos en la ley 6400 de crearle una naturaleza vinculante. Eso solamente lo hace el tribunal. En el proceso de evaluación de impacto ambiental. Pero, aunque no tiene esa característica legal de vinculante, la ley establece que tiene que ser considerada. ¿Y qué significa ser considerada? En el sentido amplio de la palabra. Claro, ¿verdad? En el sentido amplio significa. No oírla y no es escucharla nada más. Yo te dije. Ni yo te dije, ni fírmame la lista de asistencia. Es que cuando tú me opinas sobre tal idea y tal propuesta, para yo no considerarla, no incorporarla, tengo que darte una explicación. Es decir, yo opino que en lugar de hacer tal cosa, se haga de tal manera. Si el que está formulando la política considera que tu sugerencia no es adecuada, entonces tiene que decir por qué no es adecuada. ¿Por qué no la incluyó en el documento? Entonces la falta de organización de la sociedad se convierte, César, en una dificultad para tener una participación activa. Claro. Así también como la falta de información oportuna y veraz. Ese es otro dato. Otro aspecto importante. Pero lo más importante, lo que anula en República Dominicana esa participación es la visión y la estructura vertical de la gestión ambiental en la República Dominicana. ¿Qué significa eso, profesor? ¿Qué significa eso? La decisión desde arriba. Aquí se hace lo que yo digo. Sí. No importa lo que opine la sociedad. Las cosas vienen de arriba. Por eso es que entonces aquí no se ha conformado el Consejo Nacional del Medio Ambiente. No se ha conformado. No solamente... ¿Y qué implicaciones tiene que se conforme o no se conforme? ¿Eso es porque todo opera igual, sin problema? No. Una de las crisis, uno de los elementos que explica el problema que puede actual. Explicar el problema de la ineficacia y de la unilateralidad de la gestión ambiental de la República Dominicana es la inexistencia de los organismos institucionales que establece la ley para garantizar la articulación multisectorial de la gestión ambiental. No solamente el Consejo, sino el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y de Recursos Naturales, que incorpora a los territorios, que incorpora como parte de ese sistema a las organizaciones sociales locales, que incorpora a las universidades, que incorpora al empresariado en la formulación de la política y en la toma de decisiones para la ejecución de la política. Entonces, no haber conformado ese orden institucional
ha hecho que la gestión ambiental de la República Dominicana no entregue resultados. No hace muchas cosas, pero no entrega resultados. ¿Quién me puede decir a mí que en los últimos 20 años, desde la ley 6400, que se establece ese marco jurídico, hay una direccionalidad de lo que se quiere conseguir en la gestión ambiental en la República Dominicana? ¿Cuántos ríos que vamos a limpiar? ¿Cuántas áreas protegidas es que vamos a ir a conservar y de qué manera? ¿Cuántas especies endémicas nativas en estado de amenaza vamos a sacar de amenaza crítica a ¿cómo se llama la amenaza? A vulnerable, por ejemplo. O simplemente a tener un estatus de cero preocupación o de muy poca preocupación. ¿A dónde vamos a limpiar el aire? Es decir, ¿cómo está la calidad del aire en Santiago, en San Francisco, en la Duarte con París, en la capital de la República? ¿Y cómo lo vamos a hacer? En los suelos de República Dominicana, que se están perdiendo. Hay estudios recientes del nivel de pérdida de los suelos fértiles de la República Dominicana. Por metro cuadrado, por tarea, por hectárea. Por hectárea. ¿Y qué vamos a hacer? ¿En qué se va a invertir el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente? Danelis, yo vivo en Barahona. No, Barahona no, voy a poner otro lugar. Yo vivo en Lomina. Y se está perdiendo 100, 200 hectáreas de la zona solamente de Barahona, que es una gran productora de plátano. ¿Cómo me impacta? ¿Por qué me tiene que importar a mí, yo que vivo en Lomina y estoy pendiente, no sé, yo lo que quiero ser es mecánico o quiero trabajar en el sector turístico? Y soy un muchacho que tiene 16 años y te estoy oyendo. Y tú dices que en Barahona hay un proceso de desertificación, de pérdida de... ¿Cómo yo puedo vincular que eso a mí me impacta? ¿Tú puedes explicarlo? Bueno, lo primero es que no hay un dominicano que no coma plátano y que le guste los fritos, el picapollo. Pero yo no como plátano ni me gusta el picapollo. ¿Qué hacer? Mira, sígueme explicando. El suelo es uno de los recursos más escasos, pero también los suelos son un reservorio natural de carbono. Son un hábitat de una variedad extraordinaria de especies de biodiversidad. Cuando se pierden los suelos, se pierde una cantidad enorme de biodiversidad, pero la humanidad también pierde la posibilidad de aumentar su producción, la producción de alimentos. Como te decía, los suelos son sumamente escasos. Los suelos de capacidad productiva o clase 1, clase 2 y clase 3, que son los que más se usan en agricultura, apenas son 5%. Escasos, es un porcentaje muy bajo. Y lo que decía el profesor Almonte es que aquí se están utilizando, primero se están erosionando por falta de cobertura vegetal, o porque en ellos, o también se están perdiendo porque en ellos se están desarrollando proyectos urbanísticos, proyectos sin vocación, ¿no? sin tomar la vocación del suelo. Sin tomar en cuenta que la vocación de esos suelos es la producción de alimentos. La humanidad está creciendo de manera, como siempre, de manera exponencial. Somos ya 8,000, vamos rumbo a los 8,600 millones de personas. Somos pocos todavía. Y esas personas demandan alimentos. Aquí hay millones de personas que padecen hambre en todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Por dos razones. Porque hay una producción que no alcanza a satisfacer sus necesidades, y lo segundo es porque hay una mala distribución de los bienes que se producen. Entonces, si dejamos que se pierdan los suelos con capacidad productiva, ¿cómo nos vamos a hacer? Vamos a depender del exterior. Sí, del exterior. Si se pierde la posibilidad de construir una seguridad alimentaria. Nosotros hoy día producimos el 85% de lo que consumimos como alimento. Por eso es tan caro. Produce aquí. Se produce aquí. Y se produce porque los suelos y por eso tenemos. Cuando vino la pandemia no tuvimos una hambruna. Pero además pasa otro problema con lo que tú identificas, y es que cuando la gente se mueve, cuando el suelo de Barahona se va perdiendo porque pierde capacidad productiva, ¿qué hace la gente que va creciendo en Barahona?
Migrar. ¿Y para dónde cogen? Palomina, cogen. A mí no me importa, yo no como plátano, pero me molesta que esté superpoblado el lugar donde yo estoy, que yo no puedo coger un carro público porque está lleno ya. Ya nosotros tenemos. ¿Qué me pasó a mí en los Mameyes? Nosotros tenemos el 75% de la profesor dijo el 86. 80 y pico. 86% de la población. Bueno, mira un dato más reciente. O sea que el campo está vacío. Estamos como en Uruguay, una persona por cada 3, 4 kilómetros cuadrados. Vacío. Entonces las ciudades se están haciendo cada día las nuestras, mientras lo que se aspira es de que las ciudades sean cada vez más sostenibles, las nuestras se están haciendo cada vez más insostenibles. Cada ciudadano hoy día tiene menos espacio de área verde, tiene las dificultades del tránsito y de movilidad urbana van creciendo cada día. La inseguridad ciudadana no decrece, aumenta. La calidad de vida de cada ciudadano no está creciendo, está disminuyendo. Con incluso el ancho de las calles, las posibilidades de acceso a salud de calidad se está reduciendo. Entonces, eso no es sostenibilidad. Hemos creado ciudades que imposibilitan que podamos adoptar a la biodiversidad urbana. La mayoría de esa gente que tú dices que viene del interior a vivir en esos asentamientos humanos precarios no tiene acceso a los servicios bolsillo básicos, y semillero, ni salud, ni buena educación. Pero coge el ejemplo de la zona colonial. Ahí no hay nada, ahí no quedan ni árboles. En la zona colonial no hay árboles. Ese es el problema. Entonces no es sostenible. ¿Qué hacemos, Almonte? No, yo creo que es fundamental que los nuevos incumbentes del gobierno, que ya comenzaron a nombrarlos, el presidente comenzó a nombrar lo que van a ser los nuevos incumbentes. Cuando el domingo va a ser bueno, se sabe desde el jueves. Exacto. Entonces, entren a considerar en su justa dimensión que no es posible construir o llevar a cabo una política de desarrollo nacional sin considerar dos elementos clave: el desarrollo y la gestión urbana desde el punto de vista ambiental, por la cantidad de personas, de ciudadanos que viven en las ciudades y que desgraciadamente no se ve que haya políticas públicas orientadas a frenar ese proceso de migración hacia las ciudades. Entonces tienen que construir soluciones basadas en la biodiversidad. Hay dos corrientes de pensamiento en relación a la construcción de sostenibilidad en las ciudades. Una basada en tecnología y otra basada en la biodiversidad. La más adecuada que se ha demostrado soluciones basadas en la biodiversidad es que, como dice Daineri, en las comunidades, en Capotillo, Simón Bolívar, en Cienfuegos, en el barrio Duarte de San Francisco de Macorís, tienen que haber áreas públicas, áreas parques, áreas urbanas que garanticen espacio suficiente para que los ciudadanos aumenten su calidad. Mira lo que él acaba de decir, que debe haber áreas públicas, áreas naturales que permitan la biodiversidad. Lo que pasa es que lo complicado de eso es que tú puedas en otro programa, que no es hoy y no quiero dejar pasar el momento, y tú expliques para qué hay que sirve un lagarto, por qué hay que tener lagarto, qué hace una hormiga, por qué hay que tener hormiga en el parque, qué hacen las aves y por qué las aves migratorias son importantes. Porque lo que el profesor Almonte dice es que estas áreas naturales tienen una función que está vinculada a mejorar los estándares de calidad. Es decir, por ejemplo, un ejemplo que puso Daneri, la inundación de las ciudades. Claro. Con todo ese cemento. ¿Por qué las ciudades se inundan? Siempre, generalmente, se recurre al argumento de que los drenajes. Estaban tapados de plástico. Están tapados los drenajes. Sí. Los drenajes naturales, las cañadas, la han ocupado, la han cerrado, la han transformado e impide que el drenaje natural pero ¿y las áreas verdes? ¿Y cuántas áreas verdes se comieron, se eliminaron en Piantini para construir esa ciudad de cemento? ¿Cuántas áreas verdes se eliminaron en estas urbanizaciones nuevas para construirse? No dejaron espacio en la cual el agua que cae percole, que hayan humedales que permitan, que hayan humedales
áreas que recepcionen eso. El espacio urbano es apenas el 3% de la superficie del planeta. Así es. Pero alrededor del 97% de ese espacio está impermeabilizado y eso es lo que hace que no haya zona de infiltración. Cuando llueve, toda el agua se va hacia, se tiene que buscar una vía, no se puede infiltrar, por eso y entonces los caudales son enormes. Y llega toda la contaminación de la costa, de los ríos, porque esa agua va bajando. ¿Con qué? Miren, yo creo que quisiera proponer que retomáramos, como comenzó el profesor a hacer propuestas. Ya nos quedan apenas 4 minutos de programa. Comenzamos porque no dejemos a nuestro público con las preocupaciones que hemos externado, que hablemos también de las potenciales soluciones. Como usted señaló, hizo una recomendación a las autoridades tanto nacionales como municipales que recién se van a instalar, para que consideren esos aspectos en la formulación de sus políticas y en la ejecución de sus acciones. Tomen en cuenta a la sociedad. Para mí, un elemento clave, y creo que hay condiciones políticas, condiciones culturales y sociales para hacerlo, es que la sociedad dominicana le exija, le demande a los nuevos funcionarios que formulen políticas públicas explícitas. Que la ciudadanía sepa hacia dónde va el recurso, en qué van a invertir el recurso que la sociedad le va a poner en sus manos. Es decir, yo necesito saber que el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente me va a resolver el problema de la calidad del agua. Pero en tu presentación lo que se nota es que el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente va bajando. Pero y que el porcentaje de menos de un 1%, o sea, nosotros dedicamos menos de un 1% de lo que conseguimos para proteger el 100% de la riqueza natural del país. Pero yo no quiero que pase lo que pasa en educación. O sea, cada vez que viene un turista a este país, lo que está es dejando por un lado dinero y por el otro lado impactos ambientales. Sí, pero yo no quiero que pase en educación, en medio ambiente, que le aumenten el presupuesto y lo que hagan es que lo tiran por la borda. No pasa escuela, hace obras. Cosas de obras públicas. Es que haya políticas públicas y que no sean políticas públicas de una gestión de gobierno, porque aquí cada 4 años se refunda la República Dominicana. Todo comienza de nuevo. Y no es posible, señores, no puede ser. Cada gobierno niega que el anterior pudo haber hecho algo bueno. Y comienza y viene a rescatar el país. El problema no es el chef, es la receta. No sé, exactamente. Tenemos que comprometernos. Ahí se hizo una planificación, la Estrategia Nacional de Planificación, un compromiso de largo plazo que lo deben asumir todas las gestiones de gobierno. Un fracaso total, igual que los objetivos del milenio y que los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora todo va a haber que ampliarlo al 2050. Exacto. No, ¿cuáles son los estándares que ustedes han mencionado? Baja participación. Y esto es doble vía con lo que decía Almonte y la transparencia. Primero, que el gobierno no te da participación, sí, pero tú la puedes exigir. Peña Gómez lo decía, los gobiernos, los derechos se toman. Claro. No se mendigan. Entonces tú quieres participar, busca la forma de participar, escribe correo, haz una página en YouTube, crea redes sociales, haz TikTok demandando cosas serias, porque en este país todo es un relajo y todo eso está muy bien. Yo aplaudo que cada quien sea feliz como quiera. Entonces tú tienes, por un lado, bajo nivel de transparencia, o sea, no hay información. Tú pides una información y tú le estás faltando el respeto a los ministerios. Te la niegan. Poca participación, crear los reglamentos. Usted se va a todas las actividades del Ministerio de Medio Ambiente y en todas, casi sin exclusividad, está llena de técnicos del ministerio, de ellos mismos. O sea, ellos mismos se convocan al Museo de Historia Natural, convocan a la Academia de Ciencias, convocan a INTEC, convocan al mismo grupo de gente que siempre participa. Una misa de obispo. ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde están las juntas de vecinos de los Minas? ¿Dónde está la junta de vecinos de los Mameyes? Entonces hay que aumentar las tasas de transparencia, eso. Pero hay que aumentar también las tasas de áreas verdes. Claro, y hay que aumentar las tasas de eficiencia en el consumo de energía y la tasa de eficiencia en la reforestación. Hay que poner a funcionar las plantas de tratamiento de aguas servidas. Hay que mejorar la recolección y tratamiento y disposición de los residuos sólidos. Todo eso hay que mejorarlo para tener. Hay que abordar de manera definitiva los problemas de tránsito y movilidad. Señores, aquí trasladarte a esta hora que estamos hablando aquí, trasladarse de un punto a otro de la ciudad te puede tomar 2 horas
cuando debía tomarte quizás 10 minutos. Entonces tú estás aportando 4 veces más contaminación que la que deberías por no tener soluciones de tránsito y movilidad. Nos están haciendo señas que llegamos al final del programa, así es que le debemos muchas cosas a los amigos que nos ven, pero el tiempo se nos acabó. Así es que le damos las gracias por su sintonía y les invitamos a que el próximo jueves estén con nosotros a las 3 de la tarde en su programa Colibrí Radio.